Comienza Entre Dimensiones, un programa de Radio Mairena que te adentra en el fascinante mundo de lo desconocido y te hace vivir el misterio en los casos más sobrecogedores. Entre Dimensiones, un espacio dirigido por Charo Capote, presentado por Alberto Rodríguez y con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Saludos, queridos amigos de Entre Dimensiones, programa emitido el día 1 de junio en Radio Mairena, en la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor. En esta ocasión, y de la mano de su directora Charo Capote, su presentador José Alberto Rodríguez y el técnico de postproducción e investigador de campo José Manuel Carmona, les invitamos a un viaje de unos 53 minutos apasionantes y realmente impresionantes sobre los fantasmas. ¿Qué se esconde tras esta realidad? ¿Existen verdaderamente? ¿Cómo podemos explicar unos documentos gráficos, sonoros y visuales de extrañas apariciones que retan al sentido común y a la explicación científica racional? ¿Qué le pasa al cerebro para que personas que no describen ningún tipo de patología mental vean en circunstancias normales estas apariciones? Estas apariciones, que pueden ser fantasmas o pueden ser espectros, no es la misma realidad, no es el mismo fenómeno. Realmente llegamos a la conclusión en este programa de que las apariciones fantasmales, la fantasmogénesis, los fantasmas, saben física, saben qué zona de nuestro cerebro estimular para que en un momento dado los podamos ver, los podamos sentir. No se pierdan este programa porque les aseguro que les va a sorprender. Estamos ante una explicación científica o precientífica de lo que es la fantasmogénesis. No se lo pierdan porque les aseguro que si les gusta el misterio, este programa les va a llenar de terror. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Un saludo del doctor Javier Mauri y les dejo con el vídeo que viene a continuación y que lo disfruten. Hola, buenas noches. Bienvenido a una entrega más de Entre Dimensiones. Bienvenido a todos los radioyentes de Radio Mairena en el 107.4 y a todos nuestros seguidores del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de apariciones de fantasmas en casa. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Aparición de figura humana, animal o cosa, materializada, en ocasiones translúcida, tenue, que tiene la capacidad de interactuar con el sujeto o con la persona que vive la experiencia. Buenas noches. Como siempre, un día más, yo he de reconocer que este es uno de los temas que a mí más me apasionan. Lo que acabo de leer es lo que se podría decir que se llama fantasmogénesis, es decir, apariciones fantasmales supuestamente de entidades o de personas ya fallecidas. Nosotros siempre hemos tenido el fantasma desde la niñez, siempre ha viajado con nosotros. En nuestros dibujos del colegio hemos dibujado el fantasma, lo hemos visto en los dibujos animados. El mundo del cine de terror ya nos lo ha inculcado, nos ha hecho la senda de sentir verdadero miedo. Pero, ¿qué hay de realidad? Como siempre, nosotros esta noche tenemos tres grandes puntos de vista, tres grandes personas que nos van a dar su opinión. Esperemos que coincidan todos en la misma senda, pero que para esto está la conclusión de cada uno de vosotros, ¿no? Y claro, tenemos preparado también testimonios reales de personas que se han topado con esto. Uno de ellos es verdaderamente espectacular, ya lo vamos a ir viendo. Y claro, desde los tres puntos de vista, desde la persona sensitiva, desde el investigador de campo, también sensitivo, y desde el punto de vista del profesional de la psicología. Como no, Charo de Luna, José Manuel Carmona y el doctor Mauri. Y yo pienso que para entrar, una breve introducción, un punto de vista para comenzar. Charo, buenas noches. Hola, buenas noches. Tu opinión, brevemente, ¿existen los fantasmas? Sí, mi opinión es que sí, que existen los fantasmas.
Yo he tenido oportunidad de ver más de uno en distintas formas y en distintas formas de comunicarse también. Y vamos, según mi punto de vista, existen los fantasmas. Muy bien. José Manuel Carmona, investigador de campo, que se ha adentrado, se ha topado con esto. Incluso tenemos una imagen ahí que quizás para las personas que sigan el canal de YouTube, si él las puede poner mientras hablemos de este tema, pues seguramente la van a disfrutar o se queden boquiabiertos como nos hemos quedado nosotros. ¿Tu punto de vista, existen los fantasmas? Buenas noches a todos. Doy fe de que existen los fantasmas. Tengo documentación sobre fantasmas reales, tanto psicofónicas como visuales, como vídeos, como fotografías, todo grabado, todo llevado al campo de la investigación. Espectacular. Desde el punto de vista de la psicología, del funcionamiento del cerebro y del porqué de muchas de sus interpretaciones con todo esto, doctor Mauri, buenas noches. Buenas noches. ¿Existen los fantasmas? No solo existen, sino que la fantasmogénesis es un fenómeno que hace muchísimos años, prácticamente desde antes del siglo XVIII, se vienen describiendo casos muy enmarcados dentro de la cultura y dentro del momento histórico en donde estos hechos se han venido produciendo. Muy bueno de los tres, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si entramos explicando brevemente el primer caso que vamos a exponer? Sí está claro que cuando el testigo se topa con esto, reacciona, incluso hay subidas de pulso, que ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Su propio cuerpo fisiológico reacciona. Esto quiere decir que al menos él ha vivido algo real, ya sea su propia realidad o diferente a la realidad tal cual, ¿no? Que ahora lo vamos a ir viendo o debatiendo, ¿no? El primer caso se trata de nuestro amigo Carmelo, que primero agradecer no solo a él, sino a todos los demás que han roto, que han superado esa coraza de valor para, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a qué opinan los demás, pues nos dicen, bueno, esto me sucedió, siempre mantienen el mismo argumento, con los mismos detalles, y bueno, que cada uno saque las conclusiones. Empezamos con el primer caso, que ocurre en un domicilio y se topa con lo imposible. Que fue hace 5 años y esta experiencia la tuve yo en mi propia casa. Me acuerdo perfectamente que fue una noche de luna nueva y claro, menciono esto porque yo practico unas creencias donde cada luna nueva hacemos una serie de rituales para honrar a los ancestros. Entonces bueno, termino el ritual y al día siguiente, no fue en el mismo día, al día siguiente me pongo a cenar en mi casa y bueno, mi casa de tal manera que yo, el salón de mi casa, o sea la cocina, yo como en mi casa tiene cocina-comedor y es donde como y da vista al salón de visita y justamente al final tengo el vestidor y tengo enfrente un templo. Bueno, pues estoy cenando y bueno, como a mitad de la cena, pues justamente me aparece enfrente de mí, a la altura de la habitación del vestidor y el templo, a esa altura, casi al final de la casa, me aparece una silueta como blanquecina, una silueta humana, blanquecina, no era blanco, era como una niebla, como un gris, un grisáceo. Y bueno, esta niebla se coloca enfrente de mí, a esa altura, a la altura de la habitación donde he mencionado. Y bueno, se me hace como que se me gira y se pone mirando hacia mí, aunque yo realmente no le noté no le vi rostro, no le vi ni ojo, ni nariz, ni boca, yo vi la silueta. Esa silueta se gira hacia mí, me mira y otra vez se voltea y sigue su camino y llega hasta el templo y se mete en el templo. Pregunto en voz alta quién es, qué hace aquí, que me diga su nombre, qué es lo que quiere, si tiene algún mensaje que transmitirme. Bueno, y obviamente no escucho nada, ni sentí nada. Voy para el templo, me asomo y bueno, y efectivamente allí no había nadie. Directamente que se paró, que cruzó lo que fue el pasillo, se paró, se giró y volvió a voltear y se fue. Que no fue una ráfaga que yo me mente como hubiera pasado una jugada
de lo que fuese, alguna confusión, algo mental. No. Fue algo que realmente se consolidó ahí, se manifestó y bueno, lo pude ver perfectamente con mis ojos como cuando tienes a alguien de enfrente. Que desde entonces pues no paro de sentir cosas en casa. Sí que tengo que decir que esto solamente me ha ocurrido una vez, no me ha ocurrido más veces, pero noto presencias en casa, me dan golpes en las mesitas de noche, en la cocina escucho golpes, como pasos, como alguien toca los utensilios, las herramientas de cocina, que escucho cosas, pero solamente visualizar y ver una vez. Y obviamente sé que no estoy solo, aquí obviamente hay alguien porque de hecho lo he visto. Sí que es verdad que hay muchas personas que han entrado en mi casa, de hecho 4 de las personas que entran en mi casa, que no se conocen entre sí unas de otras, me han llegado a decir que, bueno, que ven aquí a una persona mayor con un sombrero. Bueno, aquí varios casos, varios puntos, ¿no? Primero, la coincidencia de matices de lo que han pasado también en otras ocasiones. También se sabe, o lo que él considera, lo que él tiene un templo, si puede ser que se abran portales, ¿no? Y también había un caso, ¿no?, que tú también has seguido en Tenerife, Lo Orotava, donde un niño veía una persona con sombrero, ¿no? ¿Qué opinión das a esto, Charo, tu punto de vista como para empezar a esto? Bueno, el caso además del sombrero y la capa, incluso un maletín, incluso yo tengo familiares cercanos que también lo han visto. Es algo como muy arquetípico, además, que suelen ver bastantes personas. De hecho, es muy repetido. Algunos dicen que simboliza un poco lo que es la muerte en sí, porque es como siempre parecido con el sombrero, la capa o incluso, como te digo, un maletín, ¿no? Recuerdo, hablando de mi propio hermano, recuerdo que lo contó muy asustado, como durante varias noches había visto pasearse por su habitación una figura tal como describe Carmelo, ¿no? Y estas figuras, cuando simplemente se aparecen, parecen como que te miran, como sabiendo, bueno, aquí estoy, y siguen su camino, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que coincide con esto. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Se dan a entender? ¿Nos ven? En realidad eso pues no podemos asegurarlo, si nos ven o no nos ven. En este caso no interactúan, que parece casi más como una especie de eco o de algo que repite siempre como una acción parecida, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, no he visto este arquetipo, pero sí he visto, por ejemplo, que me llama mucho la atención, y lo he comentado siempre con varios expertos. Recuerdo una noche que desperté y vi una figura negra de una mujer. Se veía perfectamente que era una mujer con pelo rizado, bajita, y estaba indagando en mi armario. Lo que más me llamó la atención, aparte del susto, aunque ya estoy un poquito acostumbrada, fue la velocidad. Era una velocidad distinta a la real, a la que vivimos nosotros. Era como si el tiempo fuera distinto, donde estaba ese fantasma o esa figura fantasmagórica, porque se movía a cámara rápida. Era un tiempo distinto al nuestro, y esto me ha ocurrido siempre que he visto, o casi siempre, ha habido una diferencia del movimiento. En algunas ocasiones he visto como muy lento, y en estas ocasiones, donde casi siempre coincide con la figura negra, era como si fueran a cámara rápida, como cuando vemos una imagen a cámara rápida. Y la explicación, bueno, que me han dado algunos expertos estudiosos del tema es que como están en otro espacio-tiempo, pues las cosas funcionan de manera distinta, ¿no? Espectacular, yo por lo menos me quedo sin palabras. Carmona, tú que te has entrado, te has topado, incluso lo has fotografiado con lo difícil que es, paridolia o no, hay una foto por ahí que siempre, nunca te la dejaré de nombrar, que para mí me sobrecoge. ¿Opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que yo lo he vivido, o sea, yo no he vivido como esta señora, ¿no? Que lo ha visto y lo ha presenciado durante más de un segundo, que lo ha visto, pero sé de personas que verdaderamente son gente que no creen en esto, son gente que su mundo, gente muy joven, de unos 19, 20 años, que incluso le da miedo de contárselo a la madre, le da miedo porque el que me dirán, me llevarán al médico, ¿qué me está pasando? Personas que de un día empiezan a ver a otros seres, que deambulan por la casa, que pasan de la cocina al baño, del baño a la cocina, que abren las puertas, que se le sientan al lado.
no hablan, no interactúan, pero se le sientan al lado. Y eso lo he vivido yo personalmente en mi casa. Yo en mi casa estaba en el sofá, traspuesto, me desperté, creí ver algo enfrente mía, y yo como investigador siempre lo mismo. Era a oscuras, eché varias fotografías, y cuando analicé la fotografía vi un cuerpo completo, un rostro completo, con la cabeza como si le hubieran dado un porrazo muy fuerte en la cabeza, y todo deformado, la cabeza deformada, y era un cuerpo. Entonces yo pedía a mi interior pedía que por favor que me diera una pista, que me dijera quién es, que qué quiere. Tenía que contárselo a alguien. Empecé en el ordenador, en el WhatsApp, empecé a hablar con mi hermana, y me quedé helado. Como investigador jamás me había pasado eso. Yo hablando con mi hermana, mira qué me está pasando, pero yo seguía en mi interior pidiendo pistas, que me dijera quién es. Y entonces, como si me contestara mi hermana, saltaba y ponía Juan. Volvía yo a hablar y se te va al último WhatsApp. Volvía yo a hablar, seguía hablando y otra vez saltaba ¡pum! El Tito Juan. Yo ya flipé. Es que me dijo quién era. O sea, me estaba diciendo de que era el Juan, que era el Tito Juan. Él me estaba diciendo lo que... ¿Y tenía algo que ver con ese golpe, ese trauma en la cabeza? Él murió en un accidente de tráfico con 16 años, se golpeó la cabeza, cayó de una moto, se golpeó la cabeza, y yo jamás he tenido conciencia de eso, porque no dejaron entrar a mis abuelos. Tenía que entrar alguien a identificar el cuerpo. Y entonces dijeron, cuando iban a entrar mis abuelos, le dijeron los médicos, no, por favor, si puede ser alguien menos... para que no lo vieran en el estado en el que estaba. Sí, menos sensible, claro. Entonces, claro, entró mi padre, y mi padre fue el que lo identificó. Pero jamás, eso es una cosa, a nosotros jamás nos dijo de que había tenido, de cómo estaba, no nos va a hablar de eso. Jamás, yo no sabía. Nadie da detalle, en la fotografía un trauma en la cabeza y justo un nombre, Tito Juan, que coincide Juan. Todo, ¿no? Coincide. Bueno, entonces me vino a mí, digo, es que la evidencia, el principio, algo que me hace verlo. Una vez de que lo veo, algo que me hace, mi intuición que me hace coger la cámara fotográfica y tirar fotos. Y una vez de que tiro la foto, que aparezca eso. Y una vez después de que aparece, pedirle por favor que se identifique, y se identifica. Y creo que ya más no se le puede pedir. Bueno, tú siempre has dicho, Charo, incluso para el Fortea, que a veces la telepatía es el método que utilizan esas ciertas entidades para hacerte ver cosas, ¿no? Mauri, se dice, tiempo-espacio, como dice Charo, se dice incluso que la espectrogénesis, es decir, el espectro, que hay una diferencia, parece ser, del fantasma. Una de las teorías del espectro, que es aquello que parece estar plasmado, que no interactúa con el sujeto, dicen que están en un campo o en un plano donde no nos ven a nosotros, pero nosotros a ellos sí. ¿Qué opinión se le puede dar a esto, al testimonio que acabamos de escuchar, a las coincidencias? Bueno, no deja de ser un testimonio verbal, evidentemente. En ciencia lo que tratamos de demostrar siempre es lo contrario de lo que nosotros pensamos que es. Un estudio científico rigurosamente serio lo que hace es que plantea una serie de hipótesis, y la hipótesis nula es la que se trata de demostrar. Por ejemplo, si yo quiero demostrar, porque estoy convencido de ello por las fuentes que yo he consultado, que el fuego y el calor produce quemaduras, yo en mi investigación tengo que intentar demostrar que eso no es así. Si no consigo demostrar eso, la hipótesis que automáticamente sale como veraz es la contraria. Esto es, que el fuego sí produce calor y sí produce quemaduras. Evidentemente, hasta el día de hoy, científicamente, no se puede demostrar que ni los espectros ni los fantasmas existen, como tantos otros fenómenos paranormales. Lo que sí hace tiempo que empezamos a saber, conforme se van desarrollando las neurociencias, es por qué vemos lo que vemos. Porque claro, si tú estás viendo el fantasma de Dorian Gray, ahí hay varias hipótesis explicativas.
o bien que has consumido alguna sustancia que te altera el nivel de unos neurotransmisores, en este caso la dopamina, y te hace ver ese tipo de alucinación visual, que si es espectro lo ves como si fuera algo totalmente ajeno, pero que si es fantasma sí puede interactuar contigo. Pero si no existe un consumo de sustancias que pueda justificar esa alucinación y no existe ninguna otra patología psíquica, ¿cómo se explica que yo esté viendo algo que realmente, materialmente, no existe? Pues hay algunas explicaciones que no es que digan yo estoy viendo esto por esto, sino que yo estoy viendo esto porque se produce, porque algo me está produciendo ciertos estados alterados de mi percepción, lo cual provoca a su vez ciertos estados alterados de conciencia. Por ejemplo, cuando se estimula de alguna manera nuestro lóbulo temporal y parietal, tenemos la impresión de que hay alguien detrás nuestra. Cuando entramos en un campo sobrecargado de energía electrostática, vemos sombras dentro de nuestro campo ocular periférico. Cuando algo estimula de forma que no es habitual nuestra zona cerebral occipital, también vemos cosas. Quiere esto decir que algo está provocando algo en mi cerebro que hace que yo pueda ver ciertas cosas que no tendría que ver. Y conforme vamos avanzando en el estudio de los efectos de los neurotransmisores, del funcionamiento cerebral, vamos entendiendo que hay algunos aspectos de la realidad que no sabemos explicar, que interactúan con nuestro cerebro, algunas energías, vamos a llamarlo de alguna manera, que hace que podamos ver o podamos tener experiencias de fantasmogénesis. Es increíble. Claro, yo me acuerdo, y siempre lo has contado tú en este programa, de el sueño que tú tuviste de esa niña que se llamaba Mami, que se mata en un accidente de tráfico, pierde la vida, y justamente como tengo aquí el archivo, nuestro baúl de las psicofonías que hemos recopilado a lo largo de todo este tiempo, hace 2 años, no vamos a decir dónde, hicimos una grabación toda una noche entera, y aproximadamente a las 3-4 de la mañana justamente se oye el canto de una niña que parece decir algo referente a su nombre, quién sabe o no, y como la he rescatado, vamos a ponerla, de esa niña que sabía que, ¿cómo se llamaba? Mami. Y la vamos a poner, ¿vale? Bueno, yo no sé cómo se escucha, pero es un canto. Acuérdense que esto es una grabación de casi 5 horas y aquí está recortado justamente el canto o lo que parece una niña cantando a esas horas. Pues es una casa muy antigua y la vamos a poner nuevamente para ver si se aprecia, ¿no? Yo pienso que sí. Bueno, parece ser, ¿no? Se aprecia levemente la voz de una niña cantando, una niña pequeña de unos 5 o 6 años, cantando un fragmento. Es increíble. Bueno, hablando de niños, de lo que también tú decías, Charo, de que si se tiene esa capacidad o no, ¿no? El siguiente testimonio le ocurre a un niño de 12 años, ¿no? Es evidente que al ser un menor, pues nos han dado permiso sus tíos, con total confianza, de que cuente su experiencia donde vive y lo que ocurre. Lo curioso de esto es la sinceridad con que él la cuenta y cómo coinciden, como muchos otros casos donde los niños tienen quizás esa capacidad, que pueden ver cosas, ¿no? Vamos a escucharlo y luego lo vamos a ir debatiendo, ¿no? Un día estaba haciendo los deberes y vi en el pasillo una sombra negra súper alta y era súper negra. No se le veía la cara ni nada, era como una sombra. Y me levanté, como que venía para mí, me puse a gritar el nombre de mi tía y desapareció. Los días llegué de colegio, nos estábamos por la tarde
Charo, tú siempre has dicho, son los niños un portal que tienen una capacidad extrasensorial distinta a los adultos, que describe justamente una de las sombras, como tú dices que viste. Tú has tenido la percepción de que se sientan a tu lado a pie de cama. Esto es mágico, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Bueno, este niño es sensitivo, ¿no? Ya no es tan niño, ya es un hombrecito, que no está en la etapa, digamos, donde se considera que los niños tienen todo abierto y demás. ¿Por qué pasas tú los niños? Pues yo pienso que este niño es sensitivo porque, como te digo, no es un niño, ya creo que tiene 12 años, ¿no? Ya está entrando en una edad un poquito más avanzada. Yo luego desde pequeña, como he tenido experiencia, la primera fue con 8 años, o sea que puedo contar desde con muñecos, de sueño, yo no sabía lo que era nada. Incluso a mi madre yo le decía, he visto un monje, y mi madre me decía, anda niña, que... Y ya después de mayor me ha dicho, es que tú cuando pequeña siempre me estabas diciendo que habías visto un hombre, que habías visto una mujer muy rara, y yo te quitaba importancia, ¿no? Y después ya, claro, cuando ya entendió que yo tenía esta capacidad, o como se le quiera llamar, ella me fue contando ya cosas de que yo le decía, tú siempre decías que habías visto el Señor. Yo le describía como el Señor, como si fuera un hombre religioso, con una túnica, o una monja, y cosas así. Bueno, lo de la cama, a ver, este caso, como estamos hablando de la fantasmogénesis, el tema de la psicofonía y tal, sí, de eso tenemos mucho, pero bueno, no está relacionado exactamente con el tema de hoy. Pero sí, es verdad que yo también recuerdo una noche que yo tenía un perro, un pastor alemán, diría yo 16 años, por ahí, y estaba acostada, y como él tenía la manía de ponerse en mis pies siempre, yo recuerdo una noche que yo le decía, quítate Jackie, quítate, y estiraba las piernas y no podía estirarlas, y claro, yo pensaba que estaba el perro ahí, que me ha recordado este chico al hablar, y cuando encendí la luz el perro no estaba, y estaba en la cama de mi madre, o sea que ahí había algo, evidentemente. Yo noté el peso, cómo se sentaba, todo, y no podía estirar las piernas, o sea que ahí hay algo. Bueno, yo experiencias de estas, pues como Carmona seguramente tengo bastantes, ¿no? Por suerte o desgracia. Luego vamos a ver lo de los animales, ¿no? Porque incluso esto, lo que dices tú del perro, justamente José Manuel García Bautista, en su libro Sevilla Paranormal, relata un caso similar donde un perro... Bueno, pues yo invito a que lo lean. José Carmona, niño, fantasma. El niño en concreto tiene una virtud que es la virginidad. No están reprimidos ni por ningún tipo de ideología, ni por ningún tipo de religión. Son viscerales, exponen lo que sale de dentro, sin ningún tipo de maldad, desde su inocencia, desde su conciencia. Aparte, físicamente los niños están en plenitud de vida, tienen muchísimas más neuronas, tienen muchísima más actividad que pueden tener, que vamos perdiendo tal como somos adultos. Entonces es una época en la cual tiene ahí un puchero con todos los condimentos, el caldo de cultivo esencial para que puedan producirse todo este tipo de casos. Yo conozco el caso de una muchacha joven de unos 19-20 años que está estudiando en Huelva en un piso de estudiantes, la cual la muchacha es la primera experiencia que ha tenido. Ella no lo provoca, ella no lo busca, sino que le ha venido a ella. Ve una señora mayor de pelo blanco, vestida de negro, que va de la cocina al cuarto de baño, del cuarto de baño de la cocina. Esa señora dice que tiene que ser muy presumida, porque va a mirarse al espejo, abre el espejo y ella está siempre cerrando el espejo y la señora abriendo el espejo. No le he hecho cuenta, pues decía que podía ser algo de como vivía en un sitio, es la primera vez que ella vive en un sitio sola, hasta el día que conoció una muchacha ya mayor, que es sensitiva, que ella sí ha tenido experiencia con entidades, con fantasmas, con personas del más allá. Y entonces cuando fueron, se sentaron, estaban con su café y le dijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces con nosotras? Claro, entonces la chica hizo así y le preguntó, ¿tú también la ves? Dice, claro que la veo, una señora mayor de unos 70 años, de pelo blanco, vestida de negro. Esa señora te acompaña, va contigo. No es familiar, no es nada, yo creo que piensan que es de la casa, pero eso, a lo que voy a decir, que no es una cosa que esté sugestionada, es una cosa que se le ha venido encima sin saberlo, sin comerlo, sin quererlo.
Es impresionante. Mauri, el cerebro del niño, ¿qué condiciona esto? ¿Es distinto al del adulto? Bueno, si nos fijamos bien, en el testimonio de este niño, pues comenta sombras. Las sombras es algo bastante recurrente. Y claro, es lo que hemos estado indicando antes. Cuando hay una carga electrostática muy alta, el cerebro puede ver cosas que teóricamente no debe de estar viendo. ¿Qué es lo que provoca esta enorme carga energética? Ahí es donde no podemos llegar. Algo lo está provocando y hace posible que este niño pueda ver esa sombra, lo cual indica que a lo mejor existe y es real lo que está viendo, solo que en unas condiciones normales quizás no lo vería. La NASA, por ejemplo, recuerdo un estudio que hizo en los años 80, donde bombardeando con infrasonidos a algunas personas, pues consiguieron que vieran fantasmas. Luego también puede ser que cuando se produce un hecho paranormal de estas características haya una carga electrostática y una acumulación de infrasonidos que están incidiendo en lo que es el cerebro, y es lo que hace que podamos sentir y ver cosas. El cerebro del niño, pues el cerebro del niño es un cerebro que va transformándose, que va evolucionando, que se va desarrollando, pero yo voy a plantear una pregunta que puede ser una pregunta muy tonta, ¿no? Y es que nunca nos hemos preguntado por qué es en la edad infantil cuando le decimos a los niños que los Reyes Magos existen, que Papá Noel existe, y no lo dicen cuando tenemos 30 o 40 años. Pues sencillamente porque el niño lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque piensa que es posible. Pero ¿por qué piensa que el niño, esa realidad que a nosotros nos parece absurda, es perfectamente posible? Pues de la misma forma que el niño ve o siente que su amigo imaginario es real. Es un cerebro que se está formando y que, como dice José Manuel Carmona, tiene ese sello de fábrica que aún no se le ha quitado, todavía no se ha socializado con nuestra percepción, que Charo lo ha comentado, de tiempo y espacio lineal. Su cerebro puede llegar a percibir, a concebir, a entender, a construir otras realidades que no nosotros. Un niño, por ejemplo, puede estar haciendo 3 o 4 cosas a la vez y puede estar perfectamente pendiente y escuchando la conversación que está detrás de él a unos cuantos metros. Puede estar en varios sitios a la vez mentalmente. ¿Por qué no suponer que al tener sus 5 sentidos y quién sabe, el 6º sentido más acusado y menos entrenado y menos castrado para no ver ciertas cosas, cuando no ha llegado ese momento de la socialización, es cuando más abiertos estamos a otras realidades que no es que sean inventadas, son reales, solo que a lo mejor necesitamos tener un cerebro mucho más niño del que tenemos habitualmente. Muy buena explicación. Justamente también, por eso también reaccionan los aparatos, sea el REM pod, ¿no? O el Bellmeter o el Ovilus, cuando hay campos electromagnéticos que todavía no se saben explicar, pero esos aparatos son capaces de detectarlo. El siguiente caso, para mí, verdaderamente es escalofriante. Sucede en un cementerio, nosotros somos amantes de los cementerios. Y bueno, ahora vamos a escucharlo y luego vamos a ver qué opinan, ¿no? Porque siempre se dice, o al menos es lo que yo he escuchado, que muchas personas cuando fallecen asisten a su propio entierro o suelen estar en su propio duelo. Ahora la vamos a ir mirando y vamos a escuchar lo que le sucede a José, otro nuevo amigo, también valiente al contarlo, en un cementerio. Tendría yo unos 23 años, 22, no sé concretar exactamente. Se hizo aquí en el pueblo una misa en el cementerio para los difuntos, donde se llevó a la patrona. La patrona se trasladó allí al cementerio en Andas, la pusieron e hicieron una misa. Yo, los cementerios nunca me han gustado.
Fui con mi abuela y con mi madre, entramos en el cementerio, ellas se fueron para adelante, yo me quedé al final de todo, donde toda la gente estaba delante, yo al final. Bien, pues aún estando al final, yo empecé a sentir gente detrás. Yo empecé a sentir mucha gente detrás. No me atrevía ni a mirar, porque yo miraba a los lados y no veía a nadie. O sea, la gente estaba delante, yo estaba detrás y no había nadie. No me atrevía ni a mirar. Y era un sentimiento de estar lleno de gente. Cuando me giro, veo mucha gente, muchas personas que no estaban, lógicamente, porque no estaban físicamente, quiero decir, estaban espiritualmente, y eran todas las fallecidas que estaban viendo la misa. Yo me asusté, salí corriendo del cementerio y me vine a la casa de mi abuela y ahí me quedé hasta que terminó la misa, porque estaba muy asustado de ver eso. Bueno, son los cementerios un lugar especial. Son los muertos quizás que quedan aún errantes en ese lugar donde han sido sepultados y que acuden o son conscientes de una misa y tienen... Bueno, Vila y Moody coincidían en el que había una especie de plano que se quedaban un tiempo en concreto y que lo llamaban ese otro lado, ¿no? Charo. Para mí en particular los cementerios, sabes que siempre te he dicho que es donde menos capto energía. No creo que una persona que muera... A ver, esto es otro tema distinto, ¿no? Es lo que hemos escuchado, porque sí se dice que la gente suele acudir a sus misas o tal. Yo, donde he ido siempre a cementerios, te digo que no he captado energía como en otros lugares. También creo que tiene un razonamiento algo lógico el pensar que alguien, la energía de una persona, quede ahí solitaria, cuando puede estar cercano a los seres queridos, ¿no? A las personas que realmente le importan, no se va a quedar ahí. Creo que eso es un poco también... está un poco también adulterado, digamos, por el cine, ¿no? Como nos hablan de los cementerios, los muertos vivientes, no sé qué, y siempre nos relacionan en el cementerio con espíritus, no sé qué. Según mi experiencia, siempre hablo de mi experiencia, que no es la verdad, es mi verdad, no la absoluta, porque eso nadie lo tiene, ¿no? Y menos en este campo. Yo en los cementerios, y te lo he comentado a ti varias veces, de hecho, hemos intentado captar psicofonía y es donde siempre han salido menos, porque además tiene su razonamiento. El caso que cuenta José, que yo doy fe de que es una persona sensitiva y nos lo ha demostrado a ti y a mí, creo que tiene que ver pues precisamente con eso, con la misa, que como están los familiares, pues acuden quizás a ver qué está pasando con sus familiares, cómo están haciendo la misa. Creo que puede ir por ahí, pero para mí los cementerios son lugares eternamente románticos, que me encanta, llenos de tranquilidad y de paz, y desde luego para nada son lugares donde haya mucha carga energética, según mí. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que los cementerios no son...? Pues por lo que he comentado antes, también creo que las energías, si quedan en alguna parte un tiempo, que yo creo que es un tiempo limitado, como debe ser, estarán más cerca de sus seres queridos o donde tengan que estar. No van a estar al lado de una tumba que es algo terrenal, material y donde no les ata nada. José Carmona, ¿te has metido en cementerio? Yo he hecho pruebas en cementerio y a veces hay energías, a veces no hay energías, pero yo estoy también con Charo. Yo creo que las energías se vinculan a lugares donde ellos han estado a gusto y han vivido durante toda su vida. Yo siempre he encontrado por ejemplo, ayer tuve una experiencia, realizamos una investigación y una señora estaba vinculada con su cocina. Yo la encontré allí, yo tal como entré, digo, la energía está en la cocina. ¿Por qué? Porque esa persona ha pasado muchos momentos felices en esa cocina. ¿Comprende o no? Entonces ahí puede quedar una energía residual. Tanto en la cocina esa como en el salón, porque cada vez que íbamos a salir de la cocina o del salón, empezaban a saltar los volumétricos que estaban allí dentro, los volumétricos y los aparatos, y nos llamaban. Volvíamos al salón, digo, ¿no quieres que visitemos las habitaciones? Y contestaba, encendía el aparato y contestaba, decía que no. Entiendo, ¿no? Volvíamos a salir, veía que no habíamos nadie allí con ella en la cocina del salón, volvía otra vez a saltar volumétricos, volumétricos. Estoy hablando que eso tiene una sensibilidad de masa de aire muy gorda.
Y sin embargo nos llamaba y nos decía que quería que estuviéramos allí. Esa señora estaba identificada con el lugar donde ha vivido siempre. No creo que esa señora esté en el cementerio. Igual que también es verdad que hay mucha energía hay mucho cambio, los cuerpos se están descomponiendo, hay reacciones químicas, eso provoca energías y pues, nos pueden confundir. Javier, Mauri. Bueno, en un desguace de coche lo único que hay son coches desguazados. Ahí no hay coches vivos, ahí no hay máquinas que anden, que rueden, ahí hay coches muertos. Sin embargo, si entra una grúa con un coche encima para depositarlo aquí, en el desguace, pues la grúa sí está viva. En un cementerio, yo también pienso como Charo y como José Manuel, que yo creo que no es un lugar interesante para que esas energías residuales pues se queden ancladas. Evidentemente, si este chico le hubiésemos hecho pues un estudio del campo electromagnético, curiosamente, o de la carga electrostática, evidentemente hubiese salido altísima, que quizá eso haya provocado que él sintiese esa presencia detrás, que es una cosa típica que suele pasar. El problema es, y lo espeluznante es, que está provocando eso en un momento concreto. Y tantísimas otras situaciones que empezamos a explicar conforme vamos entendiendo cómo funciona todo esto, cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Pero es que hay algo mucho más inquietante todavía, y es que para provocar electromagnetismo o carga electrostática se necesita energía. Y en este caso, energía eléctrica. En estas situaciones, ¿dónde está la energía eléctrica? Es una cuestión que aún, yo pienso que la ciencia algún día tendrá esa ecuación mágica para describir todo esto. Nos quedamos cortos ya de tiempo y vamos a acabar con el último caso. Para mi punto de vista, es uno de esos casos que hemos decidido para el final, quizás por la ternura o por que puede despejar muchas dudas, muchas preguntas de dónde van esos seres tan mágicos que son nuestras mascotas cuando fallecen, ¿no? Estarán con nosotros siempre, ¿no? Hay veces que se le coge mucho más cariño con la propia persona o con propio familiar, y que, bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es incluso valorado por el Enrique Vila cuando en su momento, en su punto álgido de esta investigación, y él da su propia conclusión, ¿no? Pienso que es impactante, ¿no? Carmen, desde Sevilla, que le vamos a agradecer este comentario, pues nos relata su experiencia con sus animales. Pero estando pues paseando por el río con mi perro, pues resulta que ha habido algunos vecinos de mi casa que me han dicho: oye, te vimos otro día paseando por el río, ibas con tus perros. Y entonces, claro, yo decía, bueno, mis perros, iba yo con mi perro. Y dice, no, si ibas con la grande, ibas con el otro también, el marroncito. Claro, me quedé así un poco sorprendida, puesto que mis perros ya no estaban aquí en el mundo. No ha sido una sola persona, sino ha sido ya unas cuantas de personas que sí que me han visto paseando con ellos. En su momento, pues, se lo comenté al doctor Enrique Vila, que para descanse, médico y parapsicólogo, y se lo comenté, y entonces pues fuimos a hablar con un amigo suyo y me dijo que era normal, que eso ocurre cuando ellos pues se quieren dar, se manifiestan, ¿no? Y entonces pues hay personas que no saben que tienen esa capacidad de ver y te pueden ver, y que esa ha sido pues mi historia con mis animales, que siempre van a mi lado. Bueno, maravillosa historia, ¿no? ¿Ya? Pues sí, bien bonita. Yo también he tenido alguna experiencia con mi perro y mi gata que murió, los he visto. Incluso de ir por la calle con mi perra solo y sentir al otro perro al otro lado mío. Eso lo he vivido yo, hasta yo misma llegar a creer que estaba ahí, ¿cómo puede ser? Y mirar y no estaba. Por supuesto, si alguien es merecedor de tener un alma, son los animales. Carmona, tú fotografiaste un pez, me acuerdo yo. Yo he fotografiado y han salido vacas, han salido perros, caballos,
Han salido de todo. Hombre, lo de la vaca, y los toros, hay un demonio que es el dios Baku, o el demonio Baku, y una finca por donde iba, hacía fotos, salía un toro, después hacía otra foto en otro lado, después ya me comentaron, me informaron de que eso era un demonio, y lo relacioné a eso, ¿vale? Lo relacioné a eso, pero ahora lo de los perros, increíble. La persona sentada, un perro a su lado, todo esto que quiero que no lo perdáis, que va a ir tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook, van a ir las fotografías y va a ir todo muy bien documentado. Muy bien. Javier, Mauri, los animales, la psicología de los animales, parece ser que también tienen sentimientos para todas aquellas personas, si decir que son personas crean que no los tienen y las maltraten, pues... Los indios norteamericanos, los cherokee, los arahuacos, que los admiro profundamente y son culturas que me han apasionado siempre, llamaban al búfalo hermano búfalo. Es que eso es por algo, o sea, lo que ha dicho antes Charo, la palabra arquetipo es un término fundamental. Funcionamos con esos arquetipos que se nos inculca, que por desgracia, en la medida que nos va humanizando, nos va convirtiendo en seres sociales, nos van alejando de la madre naturaleza. Y entonces dejamos de sentir esas energías naturales, puras, ancestrales, y nuestro cerebro empieza a rechazarlas. Nuestro cerebro lo que no entiende no lo quiere, y si lo quiere trata de justificarlo. Cuanto más sociales nos volvemos, más antinaturales nos convertimos. Muy bien, pues Charo, ya no nos da tiempo, ¿no? Así es, se nos ha acabado el programa, bueno, nos quedan muchísimos casos, así podemos llenar muchísimos programas de temas interesantes, casos interesantes, que aquí ya por nosotros mismos tenemos varios personales. Y bueno, creo que ha sido un programa interesante, como siempre digo, escuchen, opinen y bueno, saquen sus propias conclusiones. Somos unos curiosos simplemente que bueno, investigamos y contamos. Yo más que curiosa, son cosas que me han ido ocurriendo. La verdad, soy poco preguntona hacia mí misma, no me investigo mucho, sino que dejo que lo que pase pasa porque pasa y ya está. No me gusta hacerme tantas preguntas porque creo que la vida no consiste en hacerse tantas preguntas, sino en vivirlas, porque al final te mueres y lo que has hecho es hacerte preguntas todo el tiempo en lugar de disfrutar. Así que, aparte de todos estos temas, que está muy bien debatirlos, disfruten y vivan con los vivos. Hasta la próxima semana.